Chocolate. Tal vez sea la golosina predilecta alrededor del mundo. Su nombre nos suena a deleite, recreo y postre. Chocolate es palabra que anima el paladar de niños y adultos. Chocolate, anuncio de romance. Nadie quiere perderse un buen trozo de pastel de chocolate. Pero poco sabemos que tras esta deliciosa golosina se oculta la historia de un fruto tropical que representó el sustento de la economía venezolana. Un fruto único que abunda en los bosques de Venezuela desde tiempos inmemoriales y que es reconocido como el mejor del mundo. Cacao fino y su épica en Venezuela. Theobroma cacao es el nombre que el naturalista Carlos Linneo le asigna a la especie vegetal cuando la describe y clasifica. Theobroma significa en griego antiguo alimento de los dioses, palabra elegida por Linneo en alusión al origen divino que la tradición azteca atribuye al fruto. Conquistadores y misioneros son los primeros europeos en probar la exótica bebida elaborada por los aztecas a partir de los granos secos del cacao. En 1519, el conquistador Hernán Cortés avista el valle de Tenochtitlán, centro del imperio azteca, en la actualidad Ciudad de México. El emperador Moctezuma da la bienvenida al conquistador español con doradas ánforas colmadas de espumante bebida. Chocolatl es el nombre que los indígenas dan a la infusión. Los españoles ven con asombro que las semillas secas de cacao también sirvan de moneda en los mercados de Tenochtitlán. Hernán Cortés se fascina con la idea de que el dinero de los aztecas crezca en los árboles. Este encuentro de los europeos con el chocolate hace pensar en un principio que son la cultura mexica y antes la maya las que primero dan uso al cacao. Sin embargo, el fruto tan apreciado por los indígenas de Mesoamérica tiene su verdadero origen mucho más al sur del Nuevo Mundo. Estudios genéticos han determinado que el cacao es originario de Suramérica, particularmente del Amazonas, de un área comprendida entre Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador. Con el tiempo, el hombre, los animales y las condiciones climáticas dispersarán las semillas de este fruto hacia las regiones donde existe en la actualidad. Se tienen pocas noticias de los usos que dan al cacao las etnias que pueblan Venezuela al momento de la llegada del conquistador español. El misionero Fray Pedro Simón escribe: Hay muchos jeques y hechiceros que hablan con el diablo, a quienes les manda que le ofrezcan, quemado en braserillos de tierra, las grasas del cacao. En un documento del 5 de agosto de 1612, se da testimonio del hallazgo en los alrededores del lago de Maracaibo de una gran cantidad de árboles de cacao en estado silvestre, probablemente aprovechados por los indígenas de la zona a través de la recolección. Pero la épica del cacao venezolano comienza realmente a partir de la domesticación, siembra, cultivo y posterior comercialización por parte del colonizador europeo. Si bien el siglo XVI marcó el inicio y expansión del cultivo del cacao, hay que esperar hasta entrado el siglo XVII para hablar de una economía del cacao. Las exportaciones regulares del fruto comienzan a partir de 1622, cuando se registra la salida del primer cargamento con destino a México, 60 fanegas. La fanega es, desde los tiempos de la colonia y hasta el día de hoy, la medida utilizada para la comercialización del cacao y equivale a 50,7 kilos. Con este primer envío, se establece una relación marcada por el comercio de cacao
entre el Virreinato de Nueva España y la provincia de Venezuela. Ese comercio se inicia por el agotamiento que hubo en México de un cacao que era muy famoso de la región de Soconusco, y en vista de la escasez de cacao en el Virreinato de Nueva España, que era como se llamaba México en aquel momento, pues entonces hubo una demanda que se extendió hasta la Capitanía General de Venezuela, y eso estimuló esa exportación de cacao. Para entonces, la agricultura cacaotera se ha desarrollado a lo largo de la zona sur del lago de Maracaibo, así como en buena parte de la costa central, extendiéndose hacia la región de Nueva Andalucía, actual estado Sucre. Durante las primeras décadas del siglo XVII, mientras se desarrolla un intenso proceso de ocupación territorial llevado a cabo por blancos criollos, adquiere auge la trata de esclavos. Es el africano la fuerza de trabajo que empuja la producción cacaotera y que pondrá en poco tiempo a Venezuela en el primer lugar de exportación del rubro. El cultivo del cacao venezolano aumenta en la medida en que es cada vez más demandado en el mundo entero, pues sus cualidades de aroma y sabor lo diferencian ampliamente de sus competidores, convirtiéndolo en el predilecto de todos los mercados. En realidad, existen diferentes tipos de cacao, unos más dulces, otros más amargos. Conocemos el cacao criollo. Es un cacao que tiene características bien típicas. Tiene la corteza del fruto, es muy rugoso. La semilla o la almendra, que es de donde se produce el chocolate, es de color blanco al romperse o al cortarse. Mientras que tenemos un cacao que se llama cacao forastero. Es un cacao que es de corteza lisa, más redondeado, mientras que el criollo es más alargado. Y la semilla es de color morado muy intenso. ¿Okay? Por supuesto que desde el punto de vista del árbol son muy parecidos, pero la calidad del fruto, la calidad de la almendra producida en estos dos tipos de cacao son totalmente diferentes. El cacao criollo es mucho más buscado por su calidad, por su aroma, por su olor. Diversas investigaciones evidencian que el cacao criollo pudo haber tenido su origen al sur del lago de Maracaibo, en la región del Piedemonte andino, lo cual convierte a Venezuela en la cuna del cacao fino de aroma. A primera vista, parece el cacaotal obra de la naturaleza generosa del trópico. Un bosque húmedo y umbroso, atravesado solo por delicadas pinceladas de sol que se cuelan entre las copas de los grandes árboles. Pero no es así. El cacaotal es obrar del hombre sobre la naturaleza propicia, labor larga y perseverante, paciente entendimiento con la tierra y el clima. Desde las primeras haciendas de cacao hasta nuestros días, el procedimiento utilizado para la preparación del cultivo es el mismo: la tala y la quema, para limpiar y rozar el terreno antes de ser sembrado. Este tipo de agricultura es empleado para la época en la península ibérica. La Colombeia de Francisco de Miranda contiene una de las primeras referencias escritas sobre el cultivo del cacao, titulada Modo de fundar una hacienda de cacao y sus comodidades. Allí se establecen los pasos para obtener la mejor plantación. Desde la roza de la montaña, la quema y preparación para el riego, hasta la aparición del arbolillo de cacao, pasan varios años. Durante este tiempo, se debe cultivar yuca y maíz para el sustento de los labriegos. También deben sembrarse plátanos, mientras crecen los árboles de pucare, samán y mijao, que son los que proveerán la sombra necesaria al cacaotal. La naturaleza bravía de las provincias de Venezuela es modificada como consecuencia del proceso colonizador. El ganado vacuno, introducido en tierra americana para el consumo inmediato de los colonos, comienza su rápida expansión por el territorio gracias a la calidad de los pastizales. No tomará mucho tiempo para que en los llanos centrales se consoliden verdaderas fundaciones pecuarias. A la par,
La incesante siembra de cacao transforma de manera definitiva el paisaje natural. Los impenetrables bosques húmedos dan paso a los armónicos cacaotales, y el curso de los ríos es desviado a través de las acequias, entramado de canales y diques trazado para mantener la humedad de los suelos en la plantación. Gracias a la demanda en México, habitado por devotos consumidores de chocolate, el comercio entre Caracas y Veracruz, puertos hermanados por el Mar Caribe, saca enorme ventaja a las embarcaciones destinadas a Sevilla en el Viejo Mundo. Esa ruta principal de comercio del cacao, que es marítima, de nuestros puertos hasta Veracruz, creó no solamente, digamos, el bienestar de los productores cacaoteros venezolanos, sino que significó un camino de intercambio de bienes culturales. Después de desembarcar el cacao, la materia prima que traían, metían en el barco mercancías, muchas de ellas, por ejemplo, de la región de Puebla, que está vecina a Veracruz, Loza, por ejemplo, de Puebla. Ya para mediados del siglo XVII, se establece en Venezuela la hacienda de cacao como unidad de producción. En torno a ella florece un estilo de vida que va consolidándose a lo largo del período colonial. Es la hacienda de cacao un mundo, para muchos el único, donde transcurre la vida toda. La jornada comienza antes del amanecer. Es la hora en que el mayordomo o caporal se presenta junto a peones y esclavos frente a la casa de la hacienda. La iglesia prescribe que en cada plantación se alabe a Dios antes del inicio de los trabajos. Se procede a pasar lista y seguidamente el caporal reparte las tareas y herramientas. Por cada 1000 árboles se emplea un esclavo. Las plantaciones fueron realmente, la gran mayoría, de estructuras productivas muy pequeñas, donde los nexos de familiaridad, casi siempre la esclavitud se casaba entre ellos mismos, tenían sus hijos dentro de la hacienda, lo que era muy estimulado por los amos porque precisamente aumentaba su caudal. Tener un esclavo era tener caudal. Casi siempre las relaciones entre amo y esclavo, aunque fuesen traumáticas en términos de castigo, había una relación en la que se transaban algunas veces. El esclavo vivía bajo el temor de los perros, de fugarse y ser castigado en el cepo, pero también recibía algunos beneficios en ocasiones, se le permitía plantar sus propias arbolerillas de cacao. En la plantación, el caporal supervisa el trabajo de esclavos y peones. Se ocupa de que el rendimiento sea el mejor posible. Es su responsabilidad también que cada familia de labriegos mantenga debidamente el conuco para la provisión de la dieta diaria a base de yuca, ocumo y maíz. Transcurre buena parte de los días y es el caporal la única autoridad. El dueño de la hacienda suele ausentarse pues debe estar atento a los negocios en la ciudad. Envíos a través del puerto, compra de enseres y especias provenientes de otras tierras, visitas de sociedad son solo algunas de sus ocupaciones. ¿Quién diría que la hoy trepidante capital venezolana alguna vez estuvo perfumada por el aroma de los cacaotales criollos? Los solariegos caserones de la Caracas colonial son testimonio vivo de la casta dominante de la época, los mantuanos, muchos de ellos conocidos como los grandes cacaos. Todavía hoy el venezolano usa la expresión gran cacao para referirse a alguien poderoso o también que presume de serlo. Caracas, por su ubicación ventajosa cercana al litoral y de relativo fácil acceso al puerto de La Guaira, se convierte en centro administrativo de estos agricultores. Guiados por su espíritu emprendedor, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, algunos grandes cacaos incursionan también en el negocio del transporte marítimo. Poco a poco se va constituyendo una pequeña flota, con embarcaciones de mediano y gran porte, propiedad de estos cosecheros venezolanos.
Al colocar su mercancía de manera directa en los mercados de Veracruz, las ganancias de los grandes cacaos aumentan considerablemente, lo que les permite ostentar títulos nobiliarios. Los condes, los duques, los marqueses nuestros obtienen su nobleza a partir de la comercialización y el cultivo del cacao, que es lo que les proporciona el dinero para pagar los títulos, porque los títulos se compraban a la corona. Yo compro un título de conde, compro el título de marqués. Después no solamente me comprometía a ese pago, sino que a perpetuidad tenía que pagar los derechos que implicaba poseer un título de nobleza. Tenía que pagar unos impuestos que se llamaban las lanzas y las medias anatas. Son nombres emblemáticos de la época: el Marqués del Toro, el Conde de San Javier, el Marqués de Mijares. Será esta poderosa casta la que, varias décadas más tarde, lidere la insurgencia contra el dominio de la corona española, en buena parte por las restricciones impuestas al comercio del cacao. El siglo XVIII se inicia y ya para 1720 se contabilizan más de 4,5 millones de árboles de cacao repartidos en las plantaciones de las provincias de Venezuela. Para entonces, una de las más productivas es la hacienda de Chuao, con 70,000 árboles, ubicada en la costa del estado Aragua. Cristóbal Mejía de Ávila había fundado su hacienda en 1591. Al morir el próspero encomendero, la propiedad pasó a manos de su hija, Catalina Mejía, casada con Pedro de Liendo, quien la administrará a partir de entonces. En su testamento, doña Catalina expresa su voluntad de que la hacienda de Chuao permanezca para la obra pía y que los religiosos velen por el bienestar de sus esclavos. Hoy, a más de 400 años de su fundación, la hacienda de Chuao aún conserva su tradición cacaotera, casi como si un conjuro hubiese detenido el paso del tiempo allí. La Iglesia participa también en el negocio cacaotero como proveedora de créditos, conocidos para la época como censos, los cuales benefician a los propietarios y agricultores y promueven la producción del principal rubro de la economía colonial. La proximidad de las islas colonizadas por holandeses, franceses y británicos estimula la salida del cacao al margen de las regulaciones impuestas por la corona española. Varios hombres, sorprendidos en la actividad ilícita, son llevados a la horca, pero nadie escarmienta. La confluencia del blanco criollo, el caporal y la peonada en el negocio del contrabando da lugar a lo que los historiadores denominan sociedad de cómplices. La intrincada costa central pasa a ser escenario habitual del mercado negro de cacao, pues sus bahías y caletas permiten a las embarcaciones acercarse hasta clandestinos puntos de encuentro, donde tiene lugar el intercambio de la preciada almendra. El contrabando se da fundamentalmente por la incapacidad de la corona española para abastecer adecuadamente a sus provincias en América. Porque muchas cosas que no venían de España o pasaban mucho tiempo y no llegaba un barco español con géneros necesarios, pues bueno, se obtenían a través del contrabando. A principios del siglo XVIII, el 75% del cacao producido en Venezuela es destinado al mercado mexicano y apenas un 9% es enviado a España. Para hacer frente a esta situación, en 1730, la corona entrega el comercio del cacao a los mercaderes vascos de la Compañía Guipuzcoana. Los vascos imponen un monopolio y fijan el precio de la fanega a 8 pesos, mientras Veracruz lo paga a 40. También limitan la exportación hacia México, transformando a España desde entonces en el principal destino del cacao venezolano.
El descontento ante el control de la guipuzcoana no se hace esperar. Los grandes cacaos exponen sus quejas a la corona frente a la disminución de sus utilidades. Varios alzamientos armados tienen lugar en contra de los vascos, como el liderado por el sambo Andresote en 1730 y el del cosechero canario Juan Francisco de León en 1749. Las fuertes restricciones impulsan a cosecheros y labriegos criollos a destinar cada vez mayores cantidades del fruto al mercado negro. La situación se torna más incómoda para la corona cuando la propia compañía se suma al contrabando, tal como lo denuncia el intendente Ábalos en un escrito de 1780. El contrabando lo han hecho en la mayor parte las mismas tripulaciones de los navíos de la compañía, sus corsarios y los empleados en las factorías. En 1781, la corona española pone fin al monopolio de la guipuzcoana. Pero tal vez ya será demasiado tarde. Ante la marcada ausencia del cacao venezolano en México durante los 55 años de la compañía, el cacao de Guayaquil había conquistado ese mercado, desplazando definitivamente a la almendra venezolana. Si bien el cacao en Venezuela es destinado principalmente a la exportación, también es apreciado en la mesa local. Es difícil precisar las cantidades de cacao consumidas en territorio venezolano durante la colonia, pues gran parte del contrabando era contabilizado como uso interno. Sin embargo, Joseph Luis de Cisneros, en su descripción exacta de la provincia de Venezuela, escrita en 1764, relata: El cacao que se consume en el país es con tanto exceso que se hace increíble, porque se tiene por preciso alimento. Unos lo toman en chocolate, otros, si son los más, solo o con papelón, y lo beben a toda hora del día. En un principio, el cacao se consume como una bebida sencilla. Su almendra, luego de secada, es molida en el metate hasta transformarse en una pasta untuosa que finalmente será diluida en agua o en leche, dependiendo de la clase social de quien lo beba. Los esclavos principalmente tomaban sus infusiones de cacao cerrero. Hay que hacer énfasis en que la dulcería criolla no incluye dulces en base a cacao, precisamente porque la infusión era el uso que se le daba. Rara vez lo endulzaban. Los esclavos chupaban papelón y bebían cacao. Dentro de esa época que corresponde pues a la colonia, comenzó a incluirse en esa bebida canela, se fue añadiendo vainilla, azúcar, se sustituyó parte del agua con leche y dio una bebida que los cronistas del siglo XVIII, como por ejemplo el padre Gili, llamaban el cacao señorial. Con el solsticio de verano llega la cosecha. Se rinde tributo al santo que auspicia la riqueza. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. La fusión entre culturas comienza a hacerse cada vez más evidente. Durante la celebración del Corpus Christi, máscaras y bailes africanos se mezclan con la procesión de imágenes divinas cristianas. En la casona del Gran Cacao, la velada entre humeantes cocos chocolateros tiene de fondo el ritmo del tambor y el canto del esclavo. El chocolate siendo americano y el producto siendo exótico, digamos, y de unas regiones exóticas, de las Indias, se tomó en conchas de coco, montados en plata, con aros de plata, asas de plata y un pie labrado de plata. Pero en todas las casas se ha comprobado, pues tenían sus cocos chocolateros y sus cocos chocolateros eran una docena.
porque era de uso diario, pues. Las visitas que usaban tomar eso, se les servían unos bizcochos y unos vasos de agua con aroma de limón o de naranja, y se les daban unos paños chocolateros. Estos paños chocolateros eran para poner sobre el regazo e impedir que se mancharan los vestidos con el derramar el chocolate. En los albores del siglo XIX, el café, un cultivo menos laborioso y de más rápido retorno para el productor, comienza su vertiginoso ascenso en las exportaciones y pasa a competir con el cacao. Aires de cambio soplan con fuerza a la llegada del año 1811. Los notables de Venezuela declaran la independencia ante la corona. España reacciona de manera contundente. Suena el clarín de la guerra. El dueño y el esclavo, el caporal y el liberto, todos dejan los sembradíos arrastrados por el fragor de las batallas. La guerra deja tras de sí la ruina del saqueo y la destrucción. Los cacaotales sucumben al abandono y la producción sufre una dramática merma. Con el objetivo de incrementar la productividad, en la tercera década del siglo XIX se introduce en nuestras plantaciones el cacao trinitario. Esta variedad es resultado del cruce entre el cacao criollo y el forastero. Posee mayor resistencia y un excelente aroma. Sin embargo, muchos cosecheros de la época lo verán como una amenaza para la pureza de nuestros cacaos criollos. No pasan muchos años antes de que estalle la Guerra Federal, y tras ella innumerables confrontaciones civiles, dejando nuevamente el campo sin brazos que lo siembren. Hacia mediados del siglo XIX, los cultivos de café, provenientes en su mayoría de los Andes venezolanos, se han multiplicado. Es ahora este grano el principal rubro de exportación de Venezuela, seguido por el cacao, el cuero y el añil. Mientras la economía venezolana se diversifica, el cacao da lugar a una creciente industria en el Viejo Mundo. Ya el chocolate no es la infusión de los indígenas de América que los reyes europeos incorporaron a su dieta y a sus gustos. Ahora el chocolate es golosina, y su procesamiento artesanal y rudimentario ha sido reemplazado por los avances mecánicos. En Europa se producen ahora a gran escala pastillas y barras de chocolate. Al tiempo que la repostería incorpora sus sabores, nace el arte de la bombonería. La Española, en 1854. El Indio, en 1859. Y la India, en 1861, son las primeras fábricas en producir tabletas de chocolate en Venezuela. No falta mucho para que Caracas comience a vivir una transformación en su fisonomía, bajo la influencia del ilustre americano, Antonio Guzmán Blanco, quien terminará de barrer los escombros del terremoto de 1812 para erigir modernos edificios, nuevas avenidas y vías públicas, parques y monumentos, todo con un estilo progresista y afrancesado. Durante esos días, las fábricas El Indio, de Antonio Duval, y La India, de los hermanos Foulier, se disputan la preferencia del público. Y si bien ambos buscan endulzarle la vida a los venezolanos, entre ellos la historia es más bien amarga, al punto de pelearse públicamente a través de la prensa. El señor Duval se ha servido de la prensa para decir que él es el divino maestro fabricante de chocolate y que los demás, parias del mismo gremio, mezclan sus productos con ingredientes extraños al cacao y nocivos para la salud.
En contestación a esa desfachatez, declaramos que estamos dispuestos a someter nuestro chocolate a un examen químico. La fábrica de los Foulier lanza un producto que no tarda en popularizarse: avena cacao. En esos años, Estados Unidos desplaza definitivamente a México y a España como principal comprador del cacao venezolano. Los estadounidenses, al igual que los europeos, convierten al cacao de estas tierras, en especial al llamado Caracas, en su preferido. Se abren las puertas del siglo XX y Venezuela se encuentra aún bajo el sino de las dictaduras. El país cuenta con una población de 2 millones de habitantes, establecidos en sus principales ciudades. Durante esta época, el esparcimiento de la gente tiene lugar en torno a una taza de chocolate, o cada vez más, de café. Un humilde vendedor, al que llaman Natividad el Chocolatero, recorre las calles de Caracas ofreciendo pelotas de cacao artesanal. Pero no será por mucho tiempo, pues la modernidad está por llegar. La ampliación del sistema eléctrico contribuye a mejorar la producción de la industria chocolatera local, colocándola poco a poco a la altura de las fábricas europeas y estadounidenses. Ahora Venezuela no solo exporta la almendra de cacao, pues barras y tabletas de chocolate venezolano tienen ya aceptación en otros países. La fábrica de la India, en la etiqueta de su producto, anuncia con orgullo 12 medallas de mérito de oro y plata, ganadas en concursos y exposiciones internacionales. Pero mientras la industria chocolatera crece y se moderniza, la costumbre de beber chocolate desciende entre los venezolanos, quienes ya se han habituado al café, que por lo demás se ofrece mucho más accesible a la gente del pueblo. Y si el café restó el interés de los cultivadores hacia el cacao, ¿qué nos sucede cuando de las entrañas del suelo venezolano brota hacia los cielos el primer torrente de oro negro, el petróleo? A partir de la segunda década del siglo XX, la mano de obra agrícola se desplaza hacia los centros de explotación petrolera en busca de mejor paga, abandonando de manera casi definitiva los cultivos de cacao. Llegan los años 30, y mientras en Estados Unidos ocurre la Gran Depresión, la oferta del cacao africano crece en los mercados internacionales, haciendo descender los precios de la almendra en el mundo entero. En Venezuela, un evento climático conocido como el Ciclón de Pedernales daña un gran número de plantaciones en el oriente del país. Todos estos factores se sumarán para ocasionar una caída dramática de la producción cacaotera nacional. Este declive se prolongará durante los próximos 30 años. Hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, Venezuela era el primer productor de cacao y llegó a producir algo así como casi 20.000 toneladas anuales, que eso en esa época era un volumen muy importante. Esa producción disminuyó mucho con todo el tema de la guerra de independencia y todo el proceso que vino después. Y Venezuela llegó a ser un muy pequeño productor. Y recién, en mediados del siglo pasado, del siglo XX, podíamos establecer una producción de alrededor de 10.000 a 11.000 toneladas. A pesar de este panorama, la industria de la chocolatería venezolana prosigue su dulce desarrollo. Para 1929 se funda la fábrica de chocolates El Rey, conocida entonces como Tuotso Sosaya y Compañía. 12 años más tarde, en 1941, es fundada la Savoy Candy. Esta empresa, caracterizada por su eslogan "Con sabor venezolano", es referencia obligatoria de todos aquellos cuya infancia transcurre a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La democracia llega a Venezuela tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.
La Junta de Gobierno promueve una serie de medidas para renovar la administración pública en todos los órdenes. En el marco de la reforma agraria, se crea en 1960 el Fondo Nacional del Cacao y el Café. El Instituto Agrario Nacional lleva adelante nuevos asentamientos de campesinos. 4 fincas ubicadas en la región de Barlovento fueron entregadas a 363 familias de campesinos de aquella zona, por miembros del directorio del Instituto Agrario Nacional como parte del programa de reforma agraria. Si bien los esfuerzos gubernamentales logran mejorar los volúmenes de producción y exportación del cacao venezolano, esta tendencia se revertirá a partir de 1975, cuando el Fondo Nacional del Cacao pone en práctica el monopolio estatal del comercio de la almendra. Muchos cosecheros pierden entonces el interés en el negocio. La producción muestra una marcada tendencia descendente, tanto en la superficie cultivada como en el rendimiento de las plantaciones. De igual forma, al momento de la compra, el Fondo Nacional del Cacao no diferencia entre la almendra fermentada y la no fermentada, hecho que disminuye la calidad del producto. Bueno, la norma es que el cacao, cuando se cosecha y se saca de la mazorca la almendra, esa almendra viene envuelta en un mucílago muy dulce, y lo lógico es que se someta a un proceso de fermentación que lo genera el azúcar que tiene esa mucosa que cubre, esa pulpa que cubre los granos. Durante el proceso de fermentación, la almendra de cacao fija los aromas y sabores que la caracterizan. De allí, su vital importancia en la búsqueda de productos de mayor calidad. A finales del siglo XX, el Fondo Nacional del Cacao es disuelto y el Estado aplica una serie de medidas con la finalidad de propiciar una economía de mercado en el sector cacaotero. En corto tiempo, la producción aumenta considerablemente. En la actualidad, Venezuela cuenta con unas 60.000 hectáreas de cacaotales distribuidos en 3 grandes regiones, la región central y la nororiental, donde el cacao es en su mayoría trinitario y representa más del 80% de la producción, y la región suroccidental, donde se producen principalmente los cacaos criollos o finos del país, aquellos que le dieron su prestigio. Venezuela no tiene un cacao, hay cacaos de Venezuela. Entonces, si tú te mueves en sentido de oriente a occidente, en la medida en que te mueves más hacia el occidente del país, los cacaos tienen mayor contenido de sangre criolla, que es la zona del Porcelana, la zona del Guasare, toda la zona del sur del lago de Maracaibo, donde están los cacaos con mayor contenido de sangre criolla y con mucho más tonos de aroma y de sabor. En todas las plantaciones se mantiene casi intacto el método de producción que se estableció hace más de 400 años. Pero ahora son hombres y mujeres libres quienes cultivan el cacao. Hombres y mujeres unidos a la tierra, a su tradición. Nuestros cacaotales alimentan las plantas procesadoras del país, compañías que han crecido en Venezuela y se nutren de la mejor materia prima. Mientras una parte del cacao venezolano se queda en casa para satisfacer la demanda interna, una porción importante sigue siendo exportada, como al inicio de esta historia. Japón, Italia, Francia y Estados Unidos son los compradores que se disputan con mayor afán la posibilidad de adquirirlo, pues si bien el cacao venezolano solo representa el 0,5% de la producción mundial, es el más reconocido por sus atributos, que lo ubican dentro de los cacaos finos de aroma. La calidad indiscutible del cacao venezolano se pone de manifiesto de diversas maneras. Tal vez la más palpable sea el alto precio al que se cotiza en los mercados internacionales. En el caso del cacao venezolano, sobre el precio de la bolsa existe un premio que se paga por tonelada. Ese premio varía
usualmente entre 250 a 300 dólares hasta 500 y 600 dólares por tonelada, y se mantiene casi constante. Si ese factor ha permanecido en el tiempo y los compradores internacionales, fundamentalmente Japón y Europa, están dispuestos permanentemente a pagar ese premium, cosa que no recibe ningún otro cacao en el mundo, debe haber alguna razón. Y la razón es fundamentalmente esa. Las características de aroma y de sabor del cacao criollo venezolano lo distinguen del resto del mundo. Otra evidencia de la calidad del cacao venezolano es la preferencia que muestra la industria bombonera internacional por nuestras almendras, como parte esencial de sus productos. Nosotros podemos hacer una referencia que chocolaterías del mundo solo utilizan de 15 a 10% de granos de cacao venezolano, y con eso ellos pueden aromatizar y dar sabores fantásticos a una mezcla de chocolate con 75 y 80% de granos nacidos en otra parte del planeta. En las etiquetas de un sinnúmero de productos de fama mundial, el nombre de nuestras plantaciones es garantía de excelencia. Muchos venezolanos han tomado licor de cacao de una firma muy famosa, Marie Brizard, entre otras, porque había varios que lo producían, y en las etiquetas decía siempre cacao de Chuao, escrito a la francesa, y la gente no se daba cuenta muchas veces que lo que estaba era mencionándose esa región del estado Aragua, de la costa, que fue el pilar de esa fama grande que tuvo nuestro cacao. Hoy, de forma unánime, todos los sectores que integran la cadena productiva del cacao, desde los agricultores hasta las empresas de consumo masivo, pasando por los exportadores, avalan una política cacaotera cuya prioridad sea aumentar la producción sin desmejorar la calidad genética, pero sobre todo, mantener el prestigio del cacao venezolano. Cuando uno dice que el cacao venezolano es el mejor del mundo, tiene razones para decir que es verdad. Y lo dice Frédéric Baugh, que es el gran maestro de Valrhona, el cacao más elegante del planeta. Tiene un equilibrio entre el perfume y ese amargor propio de la semilla del cacao. El legendario Teobroma Cacao ha transitado una épica de miles de años en tierra venezolana. Su variedad más preciada surgió por vez primera en nuestros bosques, cautivó el paladar de mexicas y reyes europeos. Durante siglos fue sustento de nuestra economía, para luego ser desplazado. Pero gracias a la constancia de quienes perseveraron y a las nuevas generaciones de emprendedores, aún vive el muy apreciado cacao criollo del piedemonte andino, el fino Guasare en Perijá, el reconocido río Caribe de Paria y el afamado Chuao en las costas de Aragua. La historia del cacao venezolano se nutre de nuestras raíces, de nuestro esfuerzo, de nuestra identidad. El reto será preservar su calidad y mantener vivo el orgullo de cultivar el mejor cacao del mundo.